Una de las discusiones que más creyentes ha dividido es si Yahshua, el Hijo de Dios, eliminó o no la ley que él mismo le entregó a Moisés. ¿Estamos viviendo conforme a la gracia o conforme a la ley?, se preguntan muchos. Hoy, de una forma 100% bíblica y contundente, aclararé esta confusión. Yo soy Daniel Marzoa, bienvenidos a Reflexiones sin Fronteras. Al principio de la creación de la tierra, Elohim estableció el día de reposo. Yahweh, por causa de la desobediencia de la mujer y del hombre, hace el primer sacrificio para hacerles ropa. Este ritual, al igual que el diezmo, se perpetuarían después con Abraham, el primer patriarca, y con Jacob, su nieto. Cuando Dios libera a su pueblo de los egipcios, le entrega los 10 mandamientos supremos a Moisés y posteriormente establece 613 mandamientos que regirían todos los aspectos de la vida de su pueblo escogido. Estos 613 mandamientos, junto con los mandamientos iniciales, los sacrificios, el día de reposo y el diezmo, forman lo que se conoce como la Torá de Dios, es decir, la ley, descrita en el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Tanaj o Pacto Antiguo. Estos libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La ley requería sacrificios por cada pecado. Esos sacrificios se hacían anualmente en el templo ante un sacerdote escogido por Yahweh. Los judíos tenían que caminar mucho y hacer este ritual que solo cubría o justificaba temporalmente sus pecados y transgresiones. Un día Dios anunció, a través del profeta Isaías, que acabaría con los ritos y sacrificios, viniendo Él mismo a la tierra para crear un nuevo pacto. Mientras el Mesías llegaba a la tierra, los líderes judíos fueron armando el Talmud, primeramente de Jerusalén y posteriormente el babilónico. El Talmud es un compendio que se divide en la Mishnah y en la Gemara. La Mishnah son las tradiciones orales de los judíos, conocida como la Torá oral. La Gemara es un conjunto de opiniones, discusiones y análisis legales sobre la Torá por parte de rabinos, en las que buscan adecuar las leyes de Dios a las circunstancias de las distintas épocas. En esencia, el Talmud es una paráfrasis e interpretación de las leyes de Dios que incluyen recomendaciones, tradiciones, costumbres, leyendas, narraciones, dichos, oraciones, bendiciones secretas, parábolas y hechos históricos que en teoría no están por encima de la Torá. El Talmud fue creado con la intención de instruir en las leyes de Dios y en las tradiciones y costumbres rabínicas. Sin embargo, los líderes judíos fueron cegados por su religiosidad y ya no distinguían entre las leyes de Dios y las normas que ellos crearon. Le daban más importancia al Talmud que a la palabra de Dios, ya que funcionaba como código civil y religioso. Cuando Yahweh encarna en Yahshua, renueva su pacto con los hombres, primeramente ajustando y añadiendo mandamientos, y después eliminando la parte ritual y los sacrificios de la ley. Su sangre perfecta, santa y pura anuló el acta de decretos que Hasatán tenía contra la humanidad. En la cruz del Calvario se crucificaron nuestras dolencias, luchas, enfermedades y nuestros pecados pasados, presentes y futuros de manera total y para siempre. Dios modificó las reglas para hacer accesible a todo el que lo desee ser salvo y tener bendiciones. A partir de la resurrección de Yahshua, ya no hay que sacrificar animales o cumplir con ritos para ser perdonados, sino que invocando el nombre del Hijo de Dios, somos perdonados y obedeciendo sus leyes, preceptos y estatutos, alcanzamos la vida eterna. Este pacto renovado se conoce como la gracia de Dios. Es un regalo inmerecido de parte de nuestro Creador para toda la humanidad. Pero esto no significa que lo recibimos sin hacer nada. El pacto de la cruz es un veredicto
y para que un veredicto sea efectivo en la vida de las personas, se deben de cumplir los requisitos que nos marca la autoridad, en este caso, Dios. Un veredicto sobre una vida puede cambiar si se cae en desacato, es decir, en desobediencia a la autoridad que lo promulgó. Si nosotros desobedecemos las leyes, preceptos y estatutos de Yahweh, caemos en desacato. Por esa razón, la salvación se puede perder. Pues la ley fue dada por Moisés, pero el amor inagotable de Yahweh y su fidelidad vinieron por medio de Yahshua. Juan 1:17. Ahora viene una pregunta forzosa. ¿Realmente Dios anuló su propia ley? No piensen que he venido a eliminar la ley y a los profetas. No he venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Mateo 5:17. Pues ante Él, nadie de entre los vivos será considerado justificado basado en la observancia legalista de los mandamientos de la Torá, porque lo que la Torá hace verdaderamente es mostrar a la gente cuán pecadores son. Romanos 3:20. La Torá, o antiguo pacto de Dios con la humanidad contenida en la Tanaj, o Antiguo Testamento, sigue vigente, y todos los que somos hijos de Dios debemos cumplirla. Yahshua no vino a eliminar o abrogar la ley. Él vino a cumplirla, a enseñarla y posteriormente la modificó. La Torá es Kadosh, es decir, santa, porque proviene de Yahweh, y todo el que desecha la ley se encuentra en desacato con el Creador del universo. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Yahshua HaMashiach, también nosotros hemos creído en Yahshua, para que seamos justificados por la fe en Él, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. Pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Gálatas 2:19. Por las obras de la ley nadie será justificado, porque justamente esa es la parte de la ley que nuestro Mashiach modificó, en lo que se conoce como el pacto renovado, el Brit Hadashah, mal llamado Nuevo Testamento. El Brit Hadashah nos enseña que ya no es por sacrificios ni por obras que alcanzamos la justificación, sino a través de nuestro Mashiach, del Mesías, Yahshua o Jesucristo, como tú lo conoces, a través de Él, haciéndolo nuestro Salvador, teniéndolo como único intercesor y el Señor de nuestras vidas. Es como podemos alcanzar el favor de Yahweh y llegar al cielo. Porque todo aquel que depende de la observancia legalista de los mandamientos de la Torá vive bajo maldición, puesto que está escrito: maldito todo el que no se mantiene haciendo todo lo escrito en el rollo de la Torá. Gálatas 3:10. La ley de Moisés contiene 613 mandamientos y para cualquier ser humano es imposible cumplirlos al 100%, porque si tú fallas en uno, fallas en toda la Torá. El único que pudo cumplir con todo fue Yahshua HaMashiach, el Hijo de Dios. Por eso los que se aferran a vivir conforme a la ley, desechando a Yahshua, están bajo maldición. Debemos cumplir la ley de Moisés en cuanto a las fiestas de Dios, la santificación, la purificación y los principios morales y espirituales. El sacrificio de Yahshua en la cruz del Calvario cubre los mandamientos rituales y ceremoniales hasta el día en que estemos ante la presencia del Señor en el tercer cielo. ¿Por qué entonces tantos predicadores afirman que la ley fue desechada y que no debemos cumplirla porque estamos bajo la gracia? Por ignorancia y falta de revelación del Espíritu Santo. En nuestros países hay leyes que son modificadas para ajustarse a las nuevas necesidades de la sociedad. Eso no significa que las leyes tributarias, fiscales, políticas, etc. son desechadas, simplemente se han renovado. Seguimos cumpliendo las leyes bajo los nuevos lineamientos. Porque lo que la Torá no podía hacer por sí sola, porque carecía del poder para hacer que la vieja naturaleza cooperara, lo hizo Yahweh, enviando a su Hijo como ser humano con una naturaleza pecaminosa como la nuestra. Yahweh hizo esto para tratar con el pecado y haciéndolo ejecutó al castigo del pecado en la naturaleza humana, para que los justos requerimientos de la Torá pudieran ser completados en nosotros,
los que no vivimos nuestras vidas de acuerdo con lo que desea nuestra vieja naturaleza, sino de acuerdo a lo que quiere el Ruach. El que se aferra a la ley de Moisés y quiere desechar a Yeshua como Señor y Salvador, morirá por la ley. Esto ya es decisión personal. Por otro lado, los judíos ortodoxos y muchos predicadores confundidos insisten en que Hebreos capítulo 7 habla acerca de que la ley ya no está vigente. Pero esto no es lo que quiso decir el apóstol Shaul. Depende mucho de la versión de la Biblia que tengas. Yo les recomiendo que utilicen la Biblia Kadosh en línea y la Biblia Peshitta, porque otras versiones, sobre todo las más modernas, diluyen y destruyen el sentido bíblico original de lo que Dios quiso decir. Y esto es muy importante. Vamos a analizar qué es lo que dice Hebreos capítulo 7, versículos 17 y 18. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil. Hebreos 7:18, Nueva Biblia Latinoamericana. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Hebreos 7:18, versión Reina Valera 1960. De modo que por un lado, el mandamiento anterior es obviado por su debilidad e ineficacia, porque la Torá no perfeccionó nada, y por otro lado, una esperanza de algo mejor es introducida, por medio de la cual nos acercamos más a Yahweh. Hebreos 7, versículos 18 y 19, Biblia Kadosh en línea. En la Biblia Kadosh leemos que la ley no fue eliminada, sino obviada. La mala traducción cambió el sentido de lo que dijo el apóstol. Según el capítulo 7 de Hebreos, el primer pacto fue dado por causa del pecado, y fue bueno bajo ese contexto, pero no perfeccionaba a nadie. Por eso había necesidad de reformar el sacerdocio, y Yeshua tomó el lugar del sumo sacerdote, haciendo un solo sacrificio, perfecto y santo. ¿La Biblia dice que la ley no se debe de cumplir y que Dios la eliminó? No, jamás dice algo semejante. Las fiestas de Dios y los preceptos eternos vertidos en la ley de Moisés son aplicables a todos los que creemos en el Hijo de Dios. Al cumplir con la ley, bajo los términos del pacto renovado, no estamos bajo la ley. ¿Por qué no cumplimos las leyes sanitarias, la circuncisión y adecuamos las leyes sociales de la Torá? Porque no vivimos como nómadas en el desierto, y esos mandamientos fueron para los judíos de esa época. Por el pacto de la gracia, ya no hay más judío o gentil, sino que todos somos uno en Yeshua. Por eso cumplimos con la ley de Dios en lo que nos corresponde bajo las reformas hechas por el mismo Dios. Seguramente ustedes saben, hermanos, pues hablo a aquellos que entienden la Torá, que la Torá tiene autoridad sobre una persona mientras vive. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por la Torá a su esposo mientras él vive, pero si el esposo muere, ella es libre de la parte de la Torá que tiene que ver con esposos. Entonces, mientras el esposo está vivo, si ella se casa con otro hombre, es declarada adúltera. Pero si el esposo muere, ella es libre de esa parte de la Torá, de tal manera que si ella se casa con otro hombre, no es adúltera. Asimismo, mis hermanos, ustedes han sido hechos muertos con respecto a esta parte de la Torá, por medio del cuerpo del Mashiach Yeshua, para que así pertenezcan a otro, es decir, aquel que fue levantado de la muerte, a fin de que podamos producir frutos para Yahweh. Porque cuando vivíamos de acuerdo a nuestra vieja naturaleza, las pasiones relacionadas al pecado actuaron por medio de la Torá en nuestros cuerpos, con el resultado de cosechar frutos para muerte. Pero ahora hemos sido liberados de este aspecto de la Torá, porque hemos muerto a aquello que nos tenía en muletas, de modo que estamos sirviendo en esta nueva forma provista por el Ruach HaKadosh, y no en la vieja forma exteriormente, siguiendo la letra de la ley. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que la Torá es pecaminosa? Yahweh no lo permita. Más bien, la función de la Torá es que sin ella yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Por ejemplo, yo no habría estado consciente de lo que es la codicia si en la Torá no hubiera dicho no codicies. Así que la Torá es Kadosh,
Esto es, el mandamiento es santo, justo y bueno. Romanos capítulo 7 del versículo 1 al 12. En el ámbito humano, todos debemos cumplir la ley, pero solo está bajo la ley quien la transgrede. Los delincuentes están bajo la ley. En lo espiritual ocurre algo similar. Solo están bajo la ley quienes están en desobediencia a Dios y son dominados por el pecado. Cuando quieres en tus fuerzas salvarte y crees que por obras y sacrificios alcanzarás el perdón y la salvación, estás bajo la ley y tu fin será de muerte. Cuando vivimos según la gracia o el pacto renovado, confiamos en Yeshua y a través de Él, como único intercesor y Señor, somos justificados cuando nos arrepentimos y así alcanzamos misericordia. Pueblo de Yahweh, amigos y buscadores de la verdad, la Torá sigue vigente. Debemos cumplirla si queremos agradar a nuestro Creador, por supuesto, desde el enfoque del pacto renovado, porque la ley de Dios es una lámpara a nuestros pies y una luz que ilumina nuestro caminar. Cuéntame, ¿tú obedeces la ley de Dios o la has desechado? Yo soy Daniel Marzoa y mi deseo de todo corazón para tu vida, Yevarejeja, Yahweh, Beish Mereja Yael, Yahweh para Beleja, Bijuneca Yisa, Yahweh para Beleja, Bellasen Leja, Shalom. Hasta que nos volvamos a encontrar.